Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Alberto. Vamos a empezar la Buenos jornada días. de hoy. Bueno, antes de dar paso a Alberto, hoy la jornada que tenemos lleva por título Mejorando la eficiencia de tu negocio mediante tecnología CRM y ERP. Y bueno, para ello tenemos a Alberto Sánchez de la Plaza, consultor especialista en CRM y ERP. Como sabrán, desde julio estamos realizando una serie de actuaciones con el objetivo de difundir y promover toda la transformación digital que tienen que llevar a cabo las empresas para seguir siendo competitivas. Y esto se hace gracias a que Red.es, una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, nos concedió una ayuda para crear la oficina Acelera Pyme. Entonces, actualmente somos Oficina Acelera Pyme PREM. Es una ayuda durante 2 años y está cofinanciada también con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España FEDER 2014-2020. Bueno, pues sin más preámbulos, pues voy a dar paso a Alberto y bueno, las dudas y las consultas que ahora supongo que Alberto lo dirá, pero el método que vamos a utilizar de comunicación para las dudas que tengan los asistentes pues será mediante el chat. Alberto, cuando quieras, es todo tuyo. De acuerdo, ya se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Perfectamente. Estupendo, estupendo. Pues muchas gracias por la presentación y bienvenidos a todos a este webinar. En efecto, soy Alberto Sánchez de la Plaza, soy ingeniero industrial especializado en asistencia y apoyo a la digitalización de negocios, y mi ámbito de especialidad en particular es la integración de CRM y ERPs como account manager en Acelerate con un ERP, una ingeniería integradora de CRMs y ERPs que desde abril del 2020 es también partner oficial del programa Acelera Pyme del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España. Entonces, en este camino a la transformación digital vamos a hacer un recorrido en esta sesión por distintas herramientas, 2 herramientas muy populares que son los CRMs y los ERPs. Ahora voy a centrar toda la presentación en la videoconferencia para mejorar el ancho de banda de la comunicación. Pasaréis únicamente a ver las slides de la presentación. Y la presentación se descompone en un primer bloque que va a hablar de los CRMs, en un segundo bloque que va a hablar de los ERPs, un tercer apartado que hablará de consejos para la transformación digital de vuestros negocios. Comentar que se ha enfocado la presentación para que represente a la mayoría de perfiles que podáis imaginar que tenéis cada uno de vosotros, no solo empresas grandes, sino también empresas pequeñas donde la acción comercial o de administración la pueden hacer los propios socios. Un CRM o un ERP tal y como está enfocado, va a servir para todos esos perfiles de empresa. Por último, abordaremos también qué tipo de ayudas podemos encontrar de financiación, de subvenciones para la transformación digital de las empresas. ¿Qué es un CRM? Un CRM viene de las iniciales de Customer Relationship Management, un programa que nos permite abordar la gestión de las relaciones con nuestros clientes. Es una tecnología que almacena y centraliza toda la información de clientes y posibles clientes en un único lugar. Es un recurso para sistematizar las interacciones con los clientes y dar seguimiento de las oportunidades comerciales. Al final es una herramienta que nos va a permitir ayudar a la eficiencia en los procesos de marketing de nuestra empresa, de ventas y de atención al cliente del negocio. Y vamos a ir aterrizando individualmente cuáles son las capacidades y casos de uso de un CRM dentro de una organización. Para comenzar, me gustaría que todos y cada uno de vosotros os pongáis a pensar cómo actualmente lleváis el seguimiento de los contactos y los posibles clientes de una empresa y cómo dais cómo hacéis esa supervisión a las oportunidades de negocio. Podéis a lo mejor hacerlo alguno en una agenda, otro en un cuaderno, en una hoja de cálculo de Excel, pero un CRM viene a
a partir de ahora reemplazar o a sistematizar el proceso de documentación de las interacciones con un cliente. En una misma herramienta ya podríamos estar viendo todos los datos de contacto de esa persona, los pedidos que nos ha hecho, las órdenes de venta o entregas que están pendientes, cuál es la siguiente acción que tenemos con ese posible cliente o cliente y cuál es la oportunidad de negocio que tenemos con él. Pero no solo eso, sino que además podemos tener en el CRM plena trazabilidad sobre cuáles han sido los últimos emails intercambiados con él o con ella, cuál es el historial de visitas a la página web, qué campañas han impactado a este posible cliente, qué notas ha hecho nuestro equipo en su ficha de posible cliente. Al final y en resumen, un CRM es una agenda 2.0 de contactos y potenciales de negocio que vienen a reemplazar esas herramientas que tenemos de documentar el registro de posibles clientes y oportunidades de negocio para que esta información esté ordenada y sea accesible desde cualquier lugar. Un CRM también nos permite hacer una plena trazabilidad de llamadas, correos electrónicos, reuniones que hemos tenido entre la empresa y esos posibles clientes. Y muchas de las tecnologías CRM del mercado ya permiten tener recursos multicanal u omnicanal, se suele decir. Es decir, que en la misma herramienta somos capaces de interactuar con ese posible cliente o cliente por teléfono, por correo electrónico, por el chat que tenemos en la página web para atención al cliente o por redes sociales, para que sin necesidad de entrar o salir a cada uno de esos recursos podamos tener la comunicación con el posible cliente. Asimismo, también un CRM nos va a permitir agendar reuniones y encuentros físicos o virtuales con clientes, posibles clientes y también con empleados, para hacer reuniones comerciales, reuniones de servicio o reuniones de proyecto. Muchos CRMs además ya se sincronizan hoy con herramientas de tipo calendarios, tipo Google Calendar o Microsoft Outlook, de manera que si nosotros en el CRM agendamos una reunión con un cliente, automáticamente eso genera un espacio de tiempo en nuestro Google Calendar o nuestro calendario de Outlook, si es la herramienta que utilizamos. Y no solo eso, sino que también estamos viendo ya tecnología CRM que permite que el propio cliente sea capaz de agendarse su propia cita. Para ser específicos un poco con la tipología de negocios que podemos pensar que acuden a un evento como el de hoy, por ejemplo, si tenemos un taller mecánico, pues podemos implementar en nuestra página web una página, una landing page se llama, donde le podemos dar al cliente la posibilidad de que se agende su propia cita dentro de los calendarios disponibles, dentro de los huecos disponibles en el calendario de los mecánicos que tenemos a disposición de la empresa. Obviamente, la disponibilidad que encuentra el cliente en este formulario está plenamente sincronizada con la herramienta de calendarización de servicios que tienen nuestros empleados, de manera que no pueda ocurrir que el cliente se reserve un hueco que ya está agendado para un servicio. Pero gracias a esto estamos ahorrando muchísimo tiempo de backend o de administración dentro de la empresa, de coordinarnos a ver qué hora puede esta persona venir a mi negocio y qué hora puedo yo. Todo ese tipo de comunicaciones se reducen mucho y se sistematiza gracias a un CRM y con esta funcionalidad. También podemos identificar, gracias a un CRM, dónde nos han conocido los clientes y posibles clientes dentro de lo que admite pues la política de protección de datos. Es decir, podemos, por ejemplo, tener segmentado nuestro CRM, que ya le vamos dando forma, es una base de datos como la que estáis viendo aquí. Podemos tener segmentado qué posibles clientes me han venido de campañas de Facebook, qué posibles clientes me han venido de una feria sectorial, con el propósito de que gracias a eso podamos evaluar cuáles son los canales de captación que a nivel comercial o de marketing más impactan o más positivamente impactan en mi negocio y calcular lo que en marketing se llama el ROI o el retorno a la inversión de las acciones de marketing. Podemos incluso también tener evaluado cuáles son no solo los canales que nos traen más registros, más potenciales clientes a nuestra empresa, sino cuáles son los canales con mayor capacidad de conversión, es decir, los más rentables, porque a lo mejor una feria sectorial tiene mejor conversión que una campaña de Google Ads o viceversa, ¿no? Entonces, no solo nos podemos evaluar gracias a un CRM la cantidad, sino la calidad y conversión de los posibles clientes a nuestra empresa. Un CRM también nos va a ayudar a atender de un modo automatizado
a los interesados por los productos y servicios de nuestra empresa. Supongamos que somos, por ejemplo, una ingeniería que ofrece soluciones en el sector del automóvil. Entonces, en este caso, dependiendo de la empresa que se ponga en contacto con nuestro negocio a través de la página web, nosotros, gracias a un CRM, ya podemos implementar reglas de automatización de la precualificación de ese posible cliente. Es decir, cuando ese cliente nos rellena un formulario de contacto, dependiendo de lo que haya marcado en los campos del formulario del contacto, ya el CRM es capaz automáticamente de lanzar determinados correos electrónicos o de asignar ese posible cliente a una persona importante o agendar una llamada para el momento X que la empresa considere. Y eso sin necesidad de tener que hacer esa primera llamada, lo cual nos ahorra bastante tiempo en precualificar a ese posible cliente o en dirigirlo a la persona más adecuadas. Al final los CRM nos van a permitir estructurar lo que hoy se llama en marketing los embudos de ventas, es decir, hacer que el tiempo del que dispone nuestro equipo, ya sea porque tenemos un equipo comercial o ya sea porque somos 3, 4 socios que hacemos todas las labores también desde la administración a la gestión comercial, un CRM nos ayuda a decirnos en qué momento es el más propicio para cerrar una posible venta y sistematizar todo el proceso de conversión de un cliente. Con un CRM también vamos a poder tener cada uno de nuestros contactos de la empresa caracterizados con las variables que más importantes puedan ser para nuestro negocio. Por defecto, pues ya sabemos que todos los CRM pueden tener pues, nombre, apellidos, teléfono de ese contacto, pero podemos ir mucho más allá, podemos añadir campos personalizados como a qué industria pertenece, cuál es el cargo en la empresa, cuál es la localidad en la que se encuentra, y cosas ya relacionadas con la experiencia como cliente con nosotros, qué productos y servicios nos ha comprado, tiene suscripciones activas, es decir, cualquier atributo relevante. Gracias a eso vamos a poder segmentar la base de datos, por ejemplo, porque puede interesarnos hacer una comunicación por correo electrónico, pero solo a aquellos clientes que cumplen un determinado criterio y no quemar la base de datos, que es un concepto que se utiliza en marketing, por lanzar demasiadas comunicaciones por correo electrónico a todos los contactos que tenemos en el CRM, lo cual genera que ese posible cliente o ese cliente marque la típica opción de no deseo de seguir recibiendo comunicaciones. Pues hagamos comunicaciones personalizadas y segmentemos al público al que vamos realmente a impactar con nuestro CRM para optimizar esas estrategias de comunicación. Podemos también incluso ir más allá y segmentar a nuestra audiencia de CRM, bien para comunicaciones o bien para lo que sea, a efectos de análisis, en clientes para poder saber cuándo compraron la última vez, o quiero saber cuántas veces ha comprado este último cliente y segmentar mi base de datos para aquellos que hayan comprado más de 3 veces en el último año, por ejemplo. O quiero segmentar entre aquellos clientes que han gastado a lo largo de su relación con nuestra empresa más de 10.000 euros, pues porque por lo que sea quiero hacer un evento y quiero invitarles como cuentas premium. O todo lo contrario, puedo, gracias al CRM, filtrar cuáles son aquel subconjunto de clientes que llevan sin comprarnos más de un año, porque, oye, a lo mejor hay que investigar si es que ha encontrado a un competidor con una propuesta de valor semejante a un precio menor, y si no hacemos un seguimiento de nuestro portfolio de clientes, pues lamentablemente vamos a perder muchas oportunidades. Para no tener que hacer el análisis individualizado uno a uno de las cuentas o con estos filtros, los CRMs ya hoy por hoy también nos permiten gestionar lo que se llama el lead scoring o reglas de puntuación. Es decir, podemos ir diciéndole al CRM, ir programándole que cuando uno de los campos de cualquiera de las fichas de posible cliente o de cliente de nuestra empresa sea, por ejemplo, que la industria sea automovilística y que además el potencial cliente está en una fase de análisis de presupuesto, entonces atribuir 10 puntos a ese posible cliente. Esto nos ayuda a que podamos tener el propio listado, la propia base de datos puntuada y categorizada y ordenada dependiendo de la situación que nosotros consideramos ideal para nuestros clientes o posibles clientes. Y no solo eso, sino que también podemos
ir asignando puntuación dependiendo de la interacción que tiene ese cliente con nuestra empresa. Por ejemplo, cada vez que ese cliente hace clic en un correo electrónico, a un botón, a un enlace de producto, le agregamos 10 puntos, lo cual está de nuevo una vez más ayudándonos a localizar aquellos contactos que realmente están interesados en nuestra propuesta de valor para centrar nuestro tiempo en atenderles en primer lugar. Como digo, otro de los mecanismos que también tiene un CRM para gestionar la interlocución con cada cuenta, con cada cliente, es lo que son la asignación de cuentas automáticas. Podemos repartir las cuentas clientes nuevas que llegan por un formulario de la web, que llegan por una llamada telefónica, dependiendo del feedback que obtiene la persona que atiende el teléfono o del feedback que recogemos de la propia empresa que deja sus datos en la página web, podemos clasificar o determinar quién va a atender a ese posible cliente. ¿Qué atributos pueden ser criterio para clasificación? La localización. Por ejemplo, si somos una empresa que pues, ofrece instalaciones eléctricas y tenemos agentes de zona que atienden esa casuística, bien, pues entonces la localización será el criterio con el que separemos o asignemos el posible cliente a cada cuenta. Si tenemos una empresa de talleres que tiene varias localizaciones, es decir, varios talleres a lo largo de la geografía española, pues obviamente vamos a dirigir el posible cliente dependiendo del campo ciudad que nos marque en el formulario, generamos una regla de asignación en el CRM para que lo derive. O si tenemos una empresa de tecnología que, por ejemplo, determinadas cuentas clave por el importe de la oportunidad de negocio que puedan suponer o la relevancia de la cuenta clave, queremos que las trate un comercial o un agente de zona concreto, pues en ese caso pues tendríamos que derivar ese caso a la persona que tiene ese know-how, ¿no? de producto o de servicio. Y entonces, en esos casos, el propio CRM nos ayuda, nos asiste en el proceso de clasificación. Dicho eso, tenemos también, gracias a un CRM, la opción de evaluar el rendimiento comercial de nuestro equipo, otro valor añadido importante. Podemos ver en tiempo real cuál es el rendimiento de todo nuestro equipo de ventas, no solo viendo cuál es el importe de oportunidades de negocio que nos genera, sino también los registros que es capaz de manipular o de gestionar. De ese modo estamos viendo la efectividad en conversión y la efectividad en generación de nuevos leads que tiene cada una de las personas de nuestra empresa con objeto de que aprendamos de aquellos empleados que mejor lo hacen, ¿no? Podemos hacer muchísimos tipos de dashboard de monitorización de resultados de personal de una empresa, pero no es el objeto de esta charla entrar tanto al análisis detallado, solo el que a nivel de concepto podáis ver lo potente que puede ser el tener documentada toda la información en un CRM para luego generar insights o aprendizajes de los resultados de la información que tenemos dentro de ella, ¿no? Y esto en sí mismo es una herramienta también para el equipo comercial. ¿Por qué? Porque podemos implementar, por ejemplo, sistemas de gamificación y de compensación por objetivos. Podemos tener a toda nuestra plantilla comercial motivada con el desarrollo de sus ventas porque hemos implementado un programa se llama gamificación, de insignias o premios donde en base a la consecución de ciertos KPIs o objetivos de negocio, cada uno de ellos va obteniendo pues un reconocimiento. Luego ya veríamos dentro de la empresa cómo eso se traduce en un beneficio tangible para el empleado. Pero desde luego el mero hecho de tener esta especie de, entre comillas, competición es sana en el sentido que se genere ese pique positivo entre los empleados de voy el primero en la liga o en la competición, al margen de luego cómo eso se traduzca en beneficios, ¿no? Un CRM se tiene que interpretar siempre como una herramienta para nuestro equipo, no como una dificultad. Entonces, por eso los CRM están evolucionando hacia tener instrumentos que ayuden a esa parte un poquito más pesada o que era más pesada antes, que era la captura de datos, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias están adoptando los proveedores de tecnología CRM? Pues, por ejemplo, tecnología que es capaz de identificar con una fotografía los datos de una tarjeta tomada en un evento, en un encuentro, y trasladarlos hacia el CRM, ¿no? O bien, otra cosa que ya está muy implementada dentro de la tecnología de mercado de CRM, que luego veremos casos de tecnología,
es la posibilidad de darle al usuario de la organización pues la opción de generar un formulario. Ese formulario, una vez generado de una manera muy sencilla, como veis aquí, arrastrando campos, se genera luego una URL con la que se puede compartir esa información. Somos capaces de compartir en nuestra web la información del formulario. ¿A qué me refiero con compartir? Pues que la URL que nos da la herramienta de construcción de formularios nos permite embeber ese formulario en nuestra página web, y a partir de ahí todos los registros que se metan en el sistema se sincronizan automáticamente con el CRM y podemos ahorrarnos esa parte de mecanizado de datos que pueden, sin tener este tipo de recursos, puede ser bastante tedioso. Un CRM también nos va a ayudar a hacer un seguimiento al ciclo de vida completo de una oportunidad. Imaginaros que ofrecemos maquinaria en nuestra industria y queremos ver cómo es el proyecto de ofrecer una máquina, un elemento concreto a un cliente concreto, y queremos ver en tiempo real cómo va evolucionando por fases esa oportunidad, quién es el agente dentro de nuestra empresa que está llevando el caso, cuáles son las notas o observaciones que vamos haciendo todos los miembros del equipo, acompañando a la conversión de una venta de un producto o de un servicio, sea cual sea dentro de nuestra empresa, los datos del contacto para tenerlo aquí muy a la mano si hay que hacer una llamada. Al final estamos teniendo esta fotografía de cuáles son las diferentes fases del ciclo de venta de nuestra empresa. Y no solo podemos hacerlo a nivel individual sobre un producto o sobre un servicio, sino que también podemos hacerlo sobre el portfolio global de nuestras presupuestos y oportunidades que están activas para darle a nuestro equipo de ventas o a nuestro gerente o a la persona clave de nuestro negocio que evalúa el rendimiento en ventas de nuestra compañía, la opción de ver todo el flujo de conversión que tiene en nuestra empresa y poder tener la posibilidad de pinchar por ejemplo, en el bloquecito que dice propuestas pendientes de un presupuesto, de aceptación de un presupuesto, y ver el desglose exacto de todos esos presupuestos que están abiertos y con una necesidad de feedback por parte del cliente. O ver la información, como veis aquí, representada entre el cliente, el valor económico de la propuesta, la fecha de vencimiento prevista y un indicador de la probabilidad de cierre de esa oportunidad, que los CRMs sacan estos indicadores de probabilidad de cierre, por ejemplo, basados en la interacción que tiene el cliente con el presupuesto, con los correos electrónicos, que demuestra o denota interés en el presupuesto, no que reciben el presupuesto y no hay ningún tipo de interacción, ¿no? Así podemos dirigir nuestro tiempo, que en muchos casos siempre es limitado, a aquellas oportunidades más probables o de un importe mayor o con el criterio que queramos organizar dentro de la compañía. Otra de las posibilidades que ofrece un CRM es la sistematización de los flujos de trabajo. ¿Por qué? Porque, como estáis viendo, pues con un CRM estamos incluso dotando a nuestro equipo de ventas de la posibilidad de lanzar presupuestos u ofertas comerciales. Eso a veces genera cierta inseguridad por parte del equipo de gerencia de, oye, a ver si gracias a darle todo este alcance funcional se va a cometer algún error de que no se sigan los pasos que deseamos. Pues precisamente para seguir los pasos que deseamos, los CRM ya permiten integrar lo que ellos llaman workflows automáticos. Le podemos decir, oye, queremos que cuando un posible cliente ya está en fase de análisis de una propuesta, hay que pasarle obligatoriamente una documentación de un portfolio, o hay que pasarle un acuerdo de confidencialidad, o hay que pasarle X, lo que sea. Pues en ese caso podemos, gracias a haber programado en el sistema el workflow, podemos evitar que un comercial o que alguien de nuestro equipo siga desarrollando esa oportunidad, siga avanzando. No puede avanzar de fase si no ha cumplido un checklist, de diferentes acciones que son obligatorias. Una vez más, insisto, un CRM tiene que venir a ayudar a la plantilla. ¿Y qué otro tipo de herramientas puede permitir esta ayuda? Pues, por ejemplo, asistir al proceso de cotizaciones. Podemos no solo dar la posibilidad de que un empleado que nosotros queramos, que le demos los permisos para ello, genere un presupuesto. Ahora veremos esa parte también, en la parte de facturación y presupuesto, pero podemos generar reglas por las cuales, por ejemplo, si la cantidad total no sobrepasa un importe concreto, entonces no se puede aplicar, como veis aquí, un descuento concreto, aunque el cliente, aunque el usuario del CRM trate de hacerlo, ¿no? Salta una alerta de, oye, cuidado, en la política interna de la empresa no se admite que por un importe de oportunidad por debajo de tal no se puede aplicar este descuento. A esto me refiero con ayuda o instrumentos de ayuda que se pueden implementar dentro de un CRM. O, por ejemplo, hacer sencillo la entrada de datos.
No tiene ningún sentido que la entrada de datos para un posible cliente con un interés muy inicial, de repente tenga 10 o 15 campos de los cuales solo podemos rellenar 3, ¿no? Pues oye, ayudemos a nuestro equipo con un CRM que a medida que avance en las fases y desarrollo de una oportunidad, muestre más campos cuando verdaderamente sea necesario, pero no metamos 20.000 campos al principio porque al final eso genera cierta resistencia de parte del usuario que tiene que usarlo. Y también podemos tener input de datos o interfaces de entrada de datos distintas dependiendo de si es un producto o es un servicio lo que vendemos o si dentro de todo mi portfolio de productos es uno u otro. Podemos personalizar también esta parte de la entrada de datos. Podemos también ayudar a nuestro equipo a que no tenga datos falsos. En muchas ocasiones ocurre que muchos leads o posibles clientes que llegan a nuestro CRM pues le falta el .com en su correo electrónico, le falta un número en el teléfono, y eso genera cierta frustración cuando luego se tiene que llamar a esa persona y el dato es erróneo. Pues con un CRM vais a poder integrar reglas, aquí veis un pantallazo, por ejemplo, de cómo es una programación de una regla de verificación y escalado de calidad de datos, para que cuando la persona que tiene que llamar previamente haya podido tener una verificación del dato por la parte de la persona que la empresa estime que tiene que hacer estos chequeos. Otra ayuda muy sencilla que también permite hacer un CRM es generar plantillas de correo electrónico que son reutilizables, porque muchas veces la comunicación que hay que hacer a un cliente es siempre la misma dependiendo de la fase en la que se encuentre. Pues entonces no repliquemos trabajo, no generemos esa necesidad de duplicar esfuerzos. Generemos una plantilla de correo electrónico y digámoslo al CRM que cuando se dé en ese posible cliente una condición X, la que sea, pues que una variable en su ficha sea tal, que haya pasado X días desde su entrada en el CRM. Entonces, lanzar un correo electrónico que tome la plantilla tal. Pues ya hemos ahorrado mucho tiempo de tener que verificar cuando esa fase se encuentre en ese punto, lanzar ese correo porque es lo que toca lanzar, ¿no? Y no solo podemos desencadenar el lanzamiento de correos electrónicos con un CRM, sino que podemos desencadenar muchas otras cosas. Podemos generar una tarea para un comercial, cuando ocurra algo en ese posible cliente, podemos mandar un SMS al cliente, como cuando, por ejemplo, reciba un producto, podemos abrir un webhook para hacer una función que conecte con nuestro RP, es decir, podemos hacer muchas cosas en base a lo que ocurra dentro de una ficha de posible cliente en un CRM. El entorno omnicanal es una ayuda incluso pues, para poder tener en el correo electrónico integrado dentro de la ficha de posible cliente y así bien podemos enviarle un email, lanzarle una llamada o si una ficha de posible cliente queremos ver el histórico de llamadas, de conversaciones o de correos, debajo de su ficha vamos a tener no solo las notas, sino todos los correos electrónicos intercambiados con esa persona. Y eso reduce mucho lo que son los tiempos de consulta entre empleados o socios de una organización, de oye, ¿qué te dijo Andrés de esta oportunidad? Oye, pues lo último que hablé con él es que tiene que valorarlo con el gerente, Eso es ineficiente. El hecho de que sea necesario hacer tantas consultas internas dentro de una organización consume muchos recursos de tiempo y recursos económicos cuando luego se pone en valor, que se reducen drásticamente si toda esa información está en su ficha de posible cliente y está identificada y cualquiera de las personas involucradas con esa gestión de esa cuenta pueden acudir ahí y consultarlo. Luego un CRM es también muy potente representando los datos. Muchos tienen una capa de Business Intelligence, de BI, que permiten tener un cuadro de mandos integral donde podemos ver día tras día, entramos en la plataforma, yo como responsable comercial, como gerente o el rol que sea, y vemos cuáles son las últimas entradas de posibles clientes al CRM, los ingresos por trimestre. Aquí también daría mucho juego para hacer una charla específica de métrica de BI, pero no, tampoco es el propósito, pero podéis imaginaros ya con toda esta información lo potente que pueden ser los datos que arroja un CRM detrás. Muchos ya tienen la opción de hacer análisis estadístico, por ejemplo, por tablas. Un caso de uso, por ser concretos. ¿Cómo puedo usar los datos de una tabla de BI dentro de nuestro CRM? Pues me puede interesar tener desglosado el número de registros que han llegado, de posibles clientes que han llegado a nuestros formularios web de la empresa o en general registros de posibles o candidatos a clientes a lo largo de los meses X de tal año. Y ver no solo los registros, sino cuáles han sido sus experiencias de compra en los subsiguientes años, para sacar un poco
lo que es el promedio de la facturación generada por aquellos clientes que entraron en un periodo específico. ¿Qué nos permite hacer este análisis? Se llaman análisis de cohortes. Pues un análisis de cohortes implementado dentro de un CRM lo que nos va a permitir es saber no solo qué meses han sido los más positivos en generación de nuevos clientes, sino cuáles han sido los más positivos a efectos de negocio, de turnover, de facturación. Es decir, porque a veces no solo es cuestión de cantidad, sino de saber qué calidad tiene ese posible cliente que entró en agosto del 2018. Porque generó, los clientes de agosto de 2018 generaron la mayor facturación de la empresa, pese a que en octubre hubo más posibles clientes interesados con menor retorno a lo largo de los mismos 10 años. Este tipo de análisis lo que nos va a permitir es ir hacia atrás y estudiar, oye, ¿qué ocurrió en agosto? ¿Qué perfil de clientes teníamos en agosto para tratar de enfocar una estrategia comercial o de marketing para ir a ese tipo de clientes que hemos visto que a lo largo de 10 años nos han generado este revenue tan positivo para la empresa? Y más allá de los análisis que podamos hacer, como veis, individualmente o particularmente y de un modo un poquito más manual, también está lo que puede hacer el CRM por nosotros a efectos de lo que se llama inteligencia artificial, que ya es un recurso que está integrado en muchos CRMs. Gracias a eso, un CRM con capa de inteligencia artificial, por ejemplo, nos va a poder recomendar la mejor hora del día para contactar con una persona, porque en base al histórico de comunicaciones que tiene el CRM, ya sabe que esa persona atiende mejor las llamadas a una hora concreta, o que vamos a tener más probabilidades de que nuestro correo electrónico sea el primero en su buzón si lo mandamos a tal hora. Ese es un ejemplo de inteligencia artificial sobre un CRM. Otro ejemplo puede ser, gracias a una inteligencia artificial sobre CRM, vamos a poder mejorar las previsiones de venta, el forecasting. ¿Por qué? Porque antes, sin la información en tiempo real integrada en el CRM, podríamos hacer una previsión. Ahora, por ejemplo, estamos llegando a fin de año 2021, una previsión de presupuestos del ejercicio 2022. Vale, estamos estimando a un año vista lo que va a ocurrir en diciembre del 2022. La probabilidad de acertar comparado con el efecto correctivo que puede tener un CRM, que según lo que va ocurriendo mes a mes nos va corrigiendo la estimación, os podéis imaginar lo positivo que es para hacer una estimación de flujo de caja, previsión de tesorería o un balance de ingresos y gastos muchísimo más preciso y ajustado. La manera de representar la información en un CRM suele ser de varios tipos. Está la forma tabular, que es, pues, nosotros programamos una tabla donde elegimos qué información queremos representar y programamos un correo electrónico para que, sin tener que regenerar esa tabla, automáticamente la tabla se refresque con los números actualizados y se mande a un correo electrónico que nosotros le digamos, pues, por ejemplo, una vez al mes, una vez cada 15 días. Otra manera de representar la información en un CRM es mediante gráficos y dashboard compartidos. Generamos una URL y damos un usuario y contraseña a la persona que consideremos tiene que valorar estos datos, y puede por sí misma pues entrar y consultar esa información, ese dashboard. Y la tercera es la opción de implementar informes dinámicos. Y tal y como veis aquí en la presentación, eso genera la capacidad de que la persona que está evaluando el informe puede incluso llegar a profundizar en el detalle de los datos, en este caso, por ejemplo, de facturación mes a mes, para pasar de trimestralmente a mensualmente, y dentro del mes por semana, y dentro incluso de la semana puede llegar a sacar el detalle de qué presupuestos conforman ese total de previsión de ventas o de facturas, dependiendo de qué tipo de gráfico sea. Un último elemento que suele ser importante considerar para valorar las posibilidades que tiene un CRM es la sincronización que tienen estos ya con aplicaciones de terceros. Por ejemplo, aquí tendríamos cómo un CRM se puede integrar con la herramienta de Google Ads, con la que hacemos las campañas de marketing digital para nuestra empresa, y esto nos da la posibilidad, como veis aquí, de no solo extraer los datos de Google Ads de impresiones y clics que generan esas campañas por las que estamos pagando a Google, sino que podemos ya relacionarlo con los posibles clientes que entran a nuestro CRM gracias a esas campañas, incluso desglosado dependiendo de la palabra clave de esa campaña. Y no solo eso, sino también los potenciales ingresos generados, porque es capaz de sacar tanto la suma agregada de los presupuestos de las personas capturadas en estas campañas como la subsiguiente facturación. Y en este caso, gracias a ello, podemos sacar un ROI con un nivel de detalle grande, generando mucha confianza para el gerente o para el director de marketing de la empresa, porque ya no es estimar un presupuesto basado en un retorno de inversión
estimado o aproximado, sino que vamos a datos reales basados en clientes reales que están dentro del CRM. ¿Y todo esto con qué podemos hacerlo? Pues todo esto lo podemos hacer con varias tecnologías que están disponibles en el mercado. El enfoque de esta presentación ha pretendido desde el principio ser un enfoque abierto y por eso tenéis aquí varios ejemplos. Ejemplos de CRMs en el mercado puede ser Pipedrive, Sugar CRM, Salesforce, Microsoft Dynamics, Odoo o HubSpot. Sin embargo, nosotros, por la escalabilidad, por la capacidad de personalización que tiene la herramienta, por la sencillez en el uso para el cliente y por la potencia, nosotros estamos especializados en Zoho CRM. Y todos los pantallazos de todas las imágenes que habéis visto en la presentación hasta ahora son funcionalidades que están todas ellas integradas en Zoho y es un entorno real, no es una presentación de esto de ciencia ficción, no son funcionalidades reales que tiene Zoho CRM, por eso nosotros nos hemos especializado en esta herramienta que también es muy modular y muy escalable para que sea accesible para toda la tipología de negocios. Zoho es al final un marketplace de aplicaciones que tiene más de 45 módulos dependiendo de las necesidades que cubre dentro de la empresa. Nos gusta llamarlo el sistema operativo de las empresas porque tenemos Zoho CRM, tenemos Zoho Campaigns para lanzar correos electrónicos y campañas por correo electrónico, que sería equivalente a cualquier otro gestor como Sendinblue, como MailChimp. Tenemos Zoho Forms para implementar formularios en la web, Zoho Social, que es una herramienta que tiene como equivalentes de mercado pues el típico Hootsuite, por ejemplo, el típico Metricool, tenemos Zoho Survey, es decir, una serie de aplicaciones que nos ayudan a sistematizar el proceso de marketing y ventas de la empresa. Y luego en atención al cliente, pues tenemos Zoho Desk para gestionar de manera unificada los tickets de soporte y atención al cliente de los clientes que tenemos en la empresa. Si, por ejemplo, prestamos servicios de mantenimiento, imaginaos que somos una empresa de mantenimiento de instalaciones industriales y resulta pues, que un cliente, una vez cerrado, nos empieza a generar tickets de soporte y atención. ¿Cómo gestionamos todo ese volumen de tickets? ¿Cómo lo ordenamos? Pues bueno, Zoho Desk es un recurso muy útil para hacerlo, que es el típico recurso tipo Helpdesk que podemos encontrar en el mercado. A nivel de RP veremos otro tipo de módulos en el segundo bloque de la presentación. Pero quería terminar esta primera parte con un caso de uso concreto para que veáis un poco cómo se aterriza el uso de un CRM en una compañía, ¿no? Y entonces, en este caso, vamos a ejemplificar cuál es el caso de uso de una empresa de componentes y recambios para el sector de la automoción en Murcia, donde tenemos a dos personas, María y Pablo. Vamos a tratar de imaginárnoslas. María es la responsable de marketing y Pablo es el responsable comercial de la empresa. Y resulta que tienen la siguiente circunstancia que a lo mejor a muchos de vosotros os ha ocurrido por el sector en el que estáis, y es que desean lanzar una campaña para vender un stock de producto que tienen en su almacén, pues porque está en previsión de que la referencia de ese producto quede obsoleta, bien porque el fabricante actualice la versión de ese producto, o bien porque si nosotros somos el propio fabricante decidimos descatalogar un producto, pero nos interesa sacar a la venta un stock que tenemos almacenado. ¿Cuál es el plan? Bueno, pues María y Pablo, desde los departamentos de comercial y de marketing, enfocan un plan para dar salida a ese stock de componentes y van a formular una estrategia de comunicación y marketing que combine los dos esfuerzos de ambos departamentos. El primer target para venderlo, de momento estamos todavía fuera de CRM, pues va a ser vender ese posible producto, vender ese producto a clientes antiguos de la empresa, cuentas activas. Vamos a analizar cuál es el cliente tipo sensible dentro de nuestra compañía para esa novedad de producto, por ejemplo, estudiando qué otro tipo de piezas o productos nos han pedido relacionado en el pasado o ese mismo, no sé cómo lo haréis luego cada uno de vosotros, si tenéis la documentación de la experiencia de compra, pues a lo mejor os vais al RP, a lo mejor os vais al Excel, a lo mejor os vais a... Bueno, pues toda esa información estaría integrada en un CRM. Tienen previsto lanzar una campaña de email marketing a dicho segmento de cuentas, volvemos a lo mismo, cuidado, solo a ese segmento de cuentas sensibles, no queremos quemar la base de datos de todos los clientes para una comunicación de un producto que a lo mejor ni les interesa. A partir de ahí, gracias a que Internet permite habilitar que el cliente que visita una sección de la web tiene una cookie, pues María tiene previsto hacer una campaña de remarketing para volver a impactar a esa persona. Y por último, tenemos cómo vender ese mismo producto a clientes nuevos también. María y Pablo van a consultar en su herramienta de gestión de ventas cuál es el margen bruto de la venta de dicho producto
y aplicando la oferta obtienen que la ganancia por la venta de un nuevo producto van a ser 400 euros. Luego también, claro, María y Pablo tienen que analizar no solo el historial de ventas de un cliente activo por ese producto, sino también el historial a lo largo de todo el tiempo, porque a lo mejor un cliente que entra gastándose 400 euros o 600 euros en un producto, se acaba gastando 6.000 a lo largo de su ciclo de vida completo en la compañía. Entonces, entre los 400 de margen bruto y los 6.000 que a lo largo de todo el tiempo nos genera de beneficios un cliente a lo largo de su vida en la compañía, yo ya sé, ya tengo una indicación de cuánto puedo llegar a gastarme en marketing para capturar un nuevo cliente. Y toda esta información, ¿dónde la voy a ver? Pues ahora viene la parte del CRM, ¿no? Cada uno de vosotros, insisto, a lo mejor todo este análisis lo hace en otras fuentes de datos, pero para que veáis la potencia de un CRM, ¿cuál sería el flujo de trabajo con un CRM con este tipo de estrategias? Pues bueno, María y Pablo van al CRM, introducen el filtro de clientes que ya han consumido ese producto y entonces de los 3.000 clientes que tienen se les han quedado en 25. Y esos 25 los seleccionan con un clic y le lanzan un correo electrónico. Automáticamente estaba generada una plantilla y entonces no es necesario generar esa misma plantilla para los 25. Sale la misma para los 25. Y en ese momento el CRM tiene también un tragueado, una regla de automatización que generaba generaba un aviso al comercial responsable de que cuando el cliente abra el correo electrónico y haga clic en el botón de ver ficha de producto, tenía una regla de recordatorio de que en ese momento Pablo tenía que llamar al cliente. Entonces, si nos ponemos ahora en la piel del cliente, Carlos se llama ese posible cliente interesado en ese producto, está en su oficina, abre el correo electrónico y mientras que pulsa, o sea, cuando pulsa en el botón de ese email y va a la ficha de producto, en ese momento casualmente le llama a Pablo, en el momento más indicado, porque el CRM ha avisado a Pablo de que era la oportunidad ideal para contactar con Carlos y resolver todas las dudas que pueda tener en el proceso de compra. Imaginaos lo potente de esto, ¿no? El impacto sobre el cliente, de que en ese mismo momento en el que está evaluando la opción de comprar ese producto y que le están surgiendo dudas, tiene un refuerzo comercial de la empresa de una llamada en el momento preciso, no es una llamada fuera de lugar, está llegando en el momento más adecuado. Y ahí en ese momento incluso Carlos tiene la opción de hacer lo que se llama en marketing un cross-selling o un upselling, es decir, puede sumar a la lista de la compra otra serie de productos y servicios relacionados con esa pieza y que puedan responder a una necesidad del cliente. De nuevo, otro beneficio para la compañía, incrementamos el ticket medio de compra de la empresa. En ese momento, cuando cierran la conversación, es colgar la llamada y en los 3 primeros minutos, gracias a que Pablo trabaja sobre el CRM, tiene la capacidad de generar el presupuesto y lanzárselo a Carlos en ese mismo momento. Entonces ahí se genera ese efecto wow del cliente de, madre mía, si esta empresa está siendo tan eficiente en la emisión de un presupuesto, será seguramente igual de eficiente para prestar los servicios que yo le contrate. Y otro beneficio que le generamos a la compañía gracias al uso de un CRM es ese efecto de eficiencia, ¿no?, en el servicio. Luego, como bien decía María, gracias a que Carlos tenía una cookie en su ordenador, obviamente si la ha aprobado dentro de la política de protección de datos de la web de la empresa, María puede generar unas campañas que se llaman de remarketing por las cuales puede recordarle la compra a Carlos en otras plataformas, como por ejemplo Facebook, mientras está viendo las fotos de sus amigos en el último viaje, o Google, mientras que está viendo su diario digital favorito. Carlos está viendo en tiempo real el recordatorio de que tiene activo ese presupuesto, ¿no? Tiene la promoción ahí bien visible. ¿Eso qué le permite? Recordarle a su jefe de compras que necesita un feedback para saber si puede aprobar o no aprobar ese presupuesto. Y cuando se desencadena la segunda llamada del CRM, con la que Carlos, a los 3 días de enviar el presupuesto, tenía previsto hacer la llamada de recordatorio del presupuesto, pues gracias a la suma de todo el proceso ocurrido hacia atrás, ya tiene la respuesta de Pablo, ya tiene la respuesta de Carlos sobre esa pieza. Ya tiene ese sí, y en ese momento Pablo genera la orden de venta tocando un botón en el CRM que le llega automáticamente un mensaje, una orden de venta al almacén de la empresa y ya sabe el personal de la empresa que tiene que generar el paquete con el envío. Esta parte de implementación lo vamos a ver ahora a continuación en el bloque de ERP, pero con esto habéis visto un ejemplo muy concreto, muy específico de cómo se desarrolla el flujo completo gracias a la automatización de un proceso y un flujo en una compañía. En segundo lugar,
viene esta parte final que hemos anticipado en este caso de uso, la parte del ERP. ¿Qué es un ERP? Pues un ERP o Enterprise Resource Planning es un planificador de recursos empresariales, es un entorno habitualmente un entorno digital, una tecnología que centraliza los procesos y las operaciones de una empresa en un espacio único. Es un recurso digital para atender las necesidades de los departamentos o bien de administración, para generar presupuestos, facturas, órdenes de compra-venta, albaranes, inventario y almacenes, lo que se llama el Supply Chain Management, SCM, y gestión de proyectos, y va a complementar o a incluir el CRM de nuestra empresa. Nosotros como negocio nos llamamos Acelérate con un ERP porque consideramos que el ERP incluye al CRM, pero bueno, hay otras empresas que a lo mejor consideran que el CRM y el ERP se tienen que pensar como separados. Yo no soy muy partidario porque al final en un CRM también podemos presupuestar y facturar, y es muy delgada, ¿no?, la línea entre lo que es la separación del CRM y el ERP hoy por hoy. Entonces, nos gusta valorarlo como un entorno global y atender a lo que significa Enterprise Resource Planning, o sea, la planificación de los recursos empresariales, y el portfolio de clientes en sí mismo se puede contemplar como un activo, como un recurso empresarial también. ¿Qué capacidades tiene un ERP? Hemos visto todo lo que afecta a marketing y ventas. Vamos a ver los 3 bloques que hemos comentado: administración y finanzas, operaciones, personal y gestión de proyectos. Lo más popular es que se conozca el término ERP por el bloque de administración y finanzas. De hecho, suele ser habitual que cuando a alguien le hablas de ERP, lo primero lo que está pensando es la herramienta con la que hago la facturación y la contabilidad. Y sí, es eso, pero es eso y muchísimas cosas más. Yo he hecho un resumen aquí en esta presentación de lo que es cada uno de los bloques para que tengáis distintos ejemplos. La parte del ERP de facturación y de contabilidad, en este caso, ¿qué es lo que nos permite tener? Pues bueno, pues una fotografía de la situación contable y tesorería de la empresa. Una fotografía que puede llegar a ser una fotografía diaria. Imaginaros la potencia de entrar en el ERP de mi compañía y ver ingresos y gastos del día a día, mes a mes, clasificado por tipología de gastos, la previsión y flujo de tesorería de la empresa, y esto verlo no como suele ocurrir habitualmente si tenemos un gestor que, pues, cuando nos presenta el 303 y el 111 de IVA y de IRPF trimestral, es cuando pica las facturas en el sistema contable y nos devuelve el informe en el mejor de los casos, porque a veces ocurre que el gestor genera el informe al año. Necesitamos tener información más actualizada y somos conscientes de que tener información actualizada tiene como contrapartida la necesidad de que la empresa impute o contabilice las facturas de ingresos y de gastos. Entonces, hay que encontrar siempre una solución que permita ser operativo, pero que tampoco nos haga renunciar a ese dinamismo de acceder a la información en tiempo real, ¿no? Entonces, ¿qué solución ofrece un ERP para conseguir ese equilibrio? Bueno, pues lo primero que ofrece un ERP es la posibilidad de que en la propia herramienta seamos capaces de presupuestar y facturar. Es decir, podemos tener una plantilla tipo de presupuesto y una plantilla tipo de factura para que nuestro equipo pueda generar la factura y el presupuesto al cliente y esté conectado con el inventario para que no ocurra, por ejemplo, que se pueda cotizar un producto o un servicio que está descatalogado, que no hay stock o a un precio incorrecto. Entonces, la mayoría de CRM y ERP tienen esos doble módulos, presupuesto, facturas, y un módulo adicional que es el de inventario, para inventariar ahí tanto productos como servicios, su stock y sus precios. Cuando se generan servicios recurrentes, porque la tipología de negocio sea, pues, un servicio mensual o anual, el propio ERP nos puede ayudar con la autogeneración y envío de correo electrónico de facturas recurrentes. Oye, si son del mismo importe y pues, al mismo cliente, que hay un contrato detrás, ¿para qué vamos a tener que generarlas manualmente, ¿no? Pues un ERP puede generarlo y ahorrarnos muchísimo tiempo en la parte de automatización. Un ERP hoy por hoy también nos permite ya la conexión bancaria. Es decir, muchas entidades bancarias ya tienen tokenizado el acceso a su banco, tiene su propia API y gracias a eso, pues ERPs como el de Zoho ya está directamente integrado con la mayoría de entidades financieras de nuestro país para que podamos tener el extracto bancario ya integrado dentro del ERP y podamos ver qué facturas. El propio ERP nos dice, oye, que por este importe tienes esta factura de este cliente que ya tienes en el ERP.
¿Quieres conciliarla? Entonces automáticamente concilias y eso genera esa conciliación, la documentación de que la factura ha sido cobrada o pagada, dependiendo de si es para un cliente o de un proveedor. Pero incluso no solo podemos tener la posibilidad de hacer conciliación asistida, que es este caso, ¿no?, de sugerencias, sino que puede ser conciliación automática. Programamos una regla que si el ingreso viene de este cliente en este rango de fechas y por este importe, entonces automáticamente concíliala para la primera factura que toque para ese mes de ese cliente. Y de nuevo, una vez más, reducimos muchísimo el tiempo que necesita el departamento administrativo para generar una contabilización, ¿no? Y todos estos beneficios de tiempo real se traducen a que el informe, ese que hemos visto al principio, esté actualizado. Más cosas que donde nos puede ayudar más un ERP a llevar al día la contabilidad del negocio. El autoescaneo de facturas. Ya son muchos los proveedores de ERP que integran add-ons de reconocimiento digital de facturas. Permiten analizar las imágenes, los documentos de facturación, suministran una carpeta y son capaces de identificar donde pone nombre de proveedor, interpretan el nombre, donde pone el importe, interpretan el importe, y eso automáticamente lo contabilizan como un asiento para el ERP. O bien nos pueden suministrar un email particular para nuestra empresa y si nosotros dirigimos ahí todas las facturas, ni siquiera tenemos que manualmente subir los documentos a una carpeta, sino que automáticamente el propio sistema reconoce que ese email es el email de la compañía y todo lo que entre ahí son facturas y todas las facturas se contabilizan. Obviamente toda esta tecnología está madurando, es razonable pensar que todavía requiera de cierta manipulación a un documento ya posteriormente a su escaneo, porque puede ser que pues, no reconozca bien un dígito, un carácter, pero lo que es cierto es que la tecnología del ERP va por este camino. ¿Qué más cosas nos aporta un ERP de facturación? Reglas y pasarelas de pago. Gracias a un ERP vamos a poder programar reglas de recordatorio de vencimientos de presupuestos o facturas para que podamos ser avisados cuando ocurre un acontecimiento X, el que consideremos, por ejemplo, pues que una factura esté vencida, ¿no? Pues poder mandar un recordatorio primero a nuestro equipo de administración y a los 3 días un recordatorio a la empresa que no ha pagado esa factura. O incluso ya podemos también integrar sistemas y pasarelas de pago para que, imaginaros qué útil puede llegar a ser que la propia factura tenga en la parte de abajo un botoncito que ponga pagar por tarjeta y que puedan pulsar en la factura y se abra un checkout de pago donde puedan introducir los datos de su tarjeta y en ese momento hacer el desembolso de esa factura y que nuestro ERP automáticamente reciba el feedback de esa factura ha sido abonada y quede contabilizado tanto la factura como el pago. Es súper interesante que penséis un poco en toda esta capa de funcionalidades que tienen los ERPs de facturación para sistematizar los procesos internos de vuestra empresa. A nivel de operaciones, digamos, la segunda patita de los ERPs, cómo un ERP nos puede ayudar para el supply chain management o la gestión de nuestro inventario, de nuestros pedidos, el control de nuestros almacenes. Bien, pues en este sentido, un ERP nos va a permitir tener una ficha de producto con toda la información sobre, imaginemos que es una pieza industrial, si es lo que nosotros vendemos, todas las características que tiene ese producto, cuál es el nivel de stock disponible que tenemos en el almacén y podemos incluso personalizar un nivel de pedido mínimo por debajo del cual si el nivel de stock baja, automáticamente se genera una orden de compra para que nuestro proveedor de ese producto reciba en tiempo real un aviso de que necesitamos formalizar un pedido de venta. No solo podemos tenerlo para productos individuales, sino también para variantes de producto. Por ejemplo, si tenemos un elemento roscado y dependiendo de la métrica de rosca genera 3 referencias SKU de producto, pues no es necesario generarlas todas. Generamos un elemento de tipo variante y reproducimos eso. Cuando digo elemento roscado puede ser el color, si hablamos de otro tipo de productos, o la variante que consideremos. O también podemos integrar kits de productos, es decir, a lo mejor no vendemos herramientas individualmente, sino que vendemos herramientas en kit, pues podemos tener la comercialización y el seguimiento a las ventas de ese kit sin renunciar a que también tengamos identificadas los SKU de cada uno de los productos. Un ERP también de Supply Chain Management nos va a permitir tener un seguimiento sencillo a las entradas y salidas de productos del almacén. ¿Cómo lo resuelve ciertos proveedores, como por ejemplo Zoho, que en este caso es Zoho Inventory, el módulo que trata esta parte del ERP? Pues con códigos QR. Eso permite que bien porque tengamos en el almacén una pistola de reconocimiento de un QR o bien porque ese Zoho Inventory tiene una aplicación de móvil
podemos incluso por la propia cámara del móvil del empleado que está en el almacén o en el punto de venta, si lo que queremos es implementar el sistema de QR para que se venda físicamente los productos, pues se conforma la orden de venta y salida de mercancía con el escaneo de los distintos productos que se van agregando a la orden de venta y con un solo botón posteriormente se cierra y se genera la orden. Y generando la orden automáticamente, y esto es lo interesante, nos sincronizamos en tiempo real con el proveedor de transporte. Podemos llegar a tener integrado cuál es el flujo desde que el pedido se paquetiza hasta que el producto se entrega en cliente. Imaginaros esa utilidad no solo de verlo individualmente por un tracking number, sino verlo a nivel global, ¿no? Este es el módulo del dashboard de Zoho Inventory, donde el responsable de almacén está viendo en una empresa pues todos los productos con su identificación, perdón, todos los pedidos con su identificación, la orden de venta asociada y el estado en el que se encuentra, ¿no? Para hacer un seguimiento muy completo. ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue gracias a que ciertos RPs ya están integrados con la mayoría de los proveedores logísticos del mercado, ¿no? Para que en una sola plataforma podamos sacar, dependiendo de la preferencia de la empresa destino o de la empresa emitente, o sea, en nuestro caso, sacarlo por un UPS, un TNT, dependiendo de cómo hayamos configurado la regla para ese cliente. Y lo que sí que podemos es, como veis, tener un dashboard de control de la entrega de mercancía, donde estamos viendo en una sola pantalla paquetes que están por prepararse, los que están ya listos para que venga el courier de transporte, los entregados, los pendientes de facturación, los niveles de stock que están en situación límite y que requieren de un update de parte del proveedor, los top selling, o sea, los productos más vendidos, y al final tenemos esa capa de información muy potente integrada en una sola plataforma. Luego tenemos ciertos clientes que nos han dicho, vale, bien, nos encanta la idea de tener integrado el RP, pero ¿qué pasa si yo tengo distintos canales de venta, ¿no? O incluso tenemos algún cliente que ya nos ha dicho, yo tengo un RP, pero que está únicamente sincronizado con el canal de venta general, ¿no? De la compañía, de pedidos por teléfono, pedidos por email, pero resulta que, bueno, pues que me estoy ya vendiendo también online, tengo mi PrestaShop, tengo mi Magento, tengo mi Shopify o tengo mi WooCommerce dentro de mi WordPress y estoy vendiendo en esa web. Y para mí es una molestia tener que, cuando vendo telefónicamente un producto, tengo que reducir el nivel de inventario y eso lo tengo que hacer manualmente, extrapolarlo a todos los canales de venta. U otro cliente que tenemos, oye, es que yo soy reseller partner de Amazon y vendo en ese portal, me interesa también que lo que ocurra en mi RP se traslade a otras plataformas, ¿no? Pues esto ya es una realidad. Ya tenemos RPs que están integrados no solo con el CRM para las ventas en canales tradicionales, sino también RPs que se integran con los principales plugins de comercio electrónico o frameworks de comercio electrónico y con los principales marketplaces del mercado. Y por último, la última capa de RP más útil, ¿no?, dentro de este contexto de webinar es para personal y proyectos, ¿no? Cómo un RP puede trabajar para ayudarnos en la gestión de nuestros recursos humanos. Bien, pues en este caso podemos tener en un dashboard toda la información de nuestros empleados para tener aquí, por ejemplo, es un pantallazo de Zoho People, pero hay muchos otros RPs, ahora veremos distintos ejemplos, donde podemos ver pues la ficha de cada empleado, pinchando dentro de ella podemos ver sus vacaciones, sus últimos días tomados como días libres, ausencias, enfermedades, nóminas, contactos internos, etcétera, etcétera. También los RPs de personal nos ayudan a tener un control de horario, porque ya sabéis que desde el Real Decreto Ley del 8/2019 de 8 de marzo es obligatorio implementar un control de asistencia al puesto de trabajo. Y bueno, pues muchas empresas pues lo vienen haciendo con una hojita, pero con todo lo que hemos vivido tras el COVID y con los recursos que ofrece un RP, yo creo que ya es interesante plantearnos digitalizar también ese proceso, siguiendo un poco lo que la normativa pues impone a efectos de qué características tiene que tener ese programa para documentar las asistencias. También podemos utilizar el RP no solo para el control obligatorio de entradas y salidas, sino para la calendarización de turnos, si nuestra empresa tiene esa necesidad. Podemos también utilizar un RP de personal para hacer un seguimiento a los procesos de contratación dentro de una compañía para ver cómo los diferentes candidatos van avanzando en las diferentes fases del proceso hasta llegar a la empresa.
O podemos implementar este tipo de RPs para hacer un seguimiento sistematizado a los procesos de onboarding. Por onboarding me refiero a que una vez que el candidato entra en el negocio, irle aportando toda la documentación necesaria para que se ponga al día dentro de la empresa, consumiendo pues, el menor número de recursos o demandas de atención de sus compañeros para que sea operativo mediante un proceso sistematizado. Asimismo, también hay muchos RPs que tienen ya módulos que mezclan la capa de personal con la parte financiera y gracias a ello, pues, ¿qué podemos hacer? Cosas tan interesantes como permitir que un usuario tenga la aplicación, en este caso es Zoho Expense, de gastos, donde puede hacer una fotografía al ticket de gastos de la visita comercial que hizo tal día o de, por ejemplo, el transporte en el que tuvo que incurrir de su bolsillo en un gasto o en el restaurante en el que comió o en el hotel en el que se alojó. Escanea ese recibo y eso en tiempo real llega al departamento financiero de la empresa para que pueda, de acuerdo al protocolo de aprobación o denegación de gastos, tener un feedback muy ágil de si procede o no procede el desembolso de ese gasto y a su vez también pueda imputarse como gasto contable para el negocio. Otro bloque importante que tienen los ERPs de personal es la intranet corporativa. Imaginaros lo interesante que es tener un sistema de ficheros y carpetas donde los empleados de la empresa puedan intercambiar información clave del negocio o de los clientes. Y además muchos de los ERPs ya tienen integradas soluciones ofimáticas tipo pues, Word, tipo hojas de cálculo, tipo presentaciones, para que sea un entorno de producción colaborativa. Y eso pues ayuda mucho a que en determinadas documentación de proyectos unos u otros puedan comentar sobre el mismo paper, sobre el mismo documento. Por último, también, en lo que se refiere a la comunicación o relación con empleados, tenemos herramientas de comunicación interna que permiten que dentro o embebidos dentro del módulo de ERP podamos tener como un, entre comillas, WhatsApp corporativo. Hay herramientas de mercado que ya existen, pues tipo Slack, para esto. La propia de Zoho se llama Zoho Click, y recomendamos que la empresa no abuse de las comunicaciones en dispositivos personales, con plataformas personales, porque imaginaros que por lo que sea esa persona pierde el dispositivo o le roban el dispositivo o se marcha de la compañía y al final hay un activo de información en un device, en un móvil, en una tablet, en un ordenador, que expone a lo mejor información sensible, ¿no? Entonces recomendamos adoptar, ya que los RPs hoy por hoy ya permiten tener herramientas de comunicación interna, recomendamos emplearlas para que en caso de necesidad se pueda cortar automáticamente el acceso a esa información y se desligue del terminal en concreto. El último bloque que quiero tratar dentro de RPs es los instrumentos para la gestión de tareas. Nos hemos encontrado con negocios que gestionan sus tareas desde metodología Agile o Scrum. Entonces, esta metodología permite separar las tareas por columnas dependiendo de si están pendientes de realizarse, si están en progreso, si están terminadas, etcétera, etcétera. La herramienta que más puede ayudar a llevar este control es Zoho Connect, pero hay otras conocidas en el mercado como por ejemplo Trello, que a lo mejor muchos también la conocéis. Y luego también tenemos sistemas de control y planificación de proyectos. Aquí tenemos grandes herramientas como pues, por ejemplo Jira, conocida en el mundo de la ingeniería o de los desarrolladores, o en el caso de Zoho, Zoho Projects, que lo que nos permiten es tener los proyectos con mucho detalle, poder separarlos por tareas, subtareas, poder imputarle horas de servicio a cada una de esas tareas, si luego hay que repercutirle al cliente una hora de ingeniería para generar esa transparencia o esa documentación interna dentro de la empresa, o hacer una contabilidad de costes a nivel interno, de pues, saber un poco qué personal dedica qué tiempo a cada una de las tareas en un flujo de trabajo. Dicho esto, pues comentar tecnologías habilitadoras para RP. Hay muchas soluciones RP extendidas en el mercado. A nivel de contabilidad son pues, muy conocidas herramientas pues, como las de Wolters Kluwer del entorno de A3 y las típicas de ContaPlus, Factura Plus, o las de Sage, Sage 50, Sage Murano, que son los grandes players, digamos, o más tradicionales que ha tenido el mercado de los RPs de contabilidad. Luego están saliendo RPs basados en tecnología en la nube, 100% cloud, 100% internet, tipo Anfix, tipo Holde, tipo factura directa. Pero bueno, el propio Zoho tiene sus soluciones también, como son Zoho Books, Zoho Subscriptions y Zoho Checkout,
para la parte de administración finanzas, Zoho Inventory, como decía, para la capa de operaciones, y todas estas herramientas de personal y proyectos que pueden ayudar a implementar ese sistema operativo dentro de la empresa. Y precisamente para que podáis un poco probar ese sistema operativo dependiendo qué aplicaciones más os interesen, os damos la posibilidad de que os abráis una demo del producto Zoho One, que tiene todos los módulos, tanto de CRM como ERP, entrando en este enlace de aceleratecon.rp.com/demo-medio Zoho-medio webinar, y por 30 días podéis cacharrear todo lo que queráis, los diferentes módulos, herramientas, y ver cuál se adapta mejor a vuestras necesidades. Pero consejos que nosotros damos sobre cómo elegir un CRM o un ERP. Bueno, pues nosotros separamos el criterio de prescripción en 2 bloques. Primero, trabajar con la empresa que se está planteando integrar un CRM o un ERP en un análisis interno del negocio, es decir, ayudarle a que responda a las siguientes preguntas. ¿Qué grado de personalización deseamos que tengan mis herramientas? ¿Me gusta trabajar con soluciones estándar y personalizadas? ¿O recoge todas mis necesidades una solución de nicho para mi industria? Es decir, ¿me encuentro cómodo con un ERP para el sector de automoción o empiezo a tener limitaciones porque quiero hacer algo más a medida y que de alguna manera se adapte más a mi negocio? Porque nuestra experiencia es que no hay 2 negocios iguales y al final toda esa filosofía de estandarización de tecnología, desde nuestro punto de vista, antes o después genera ciertas restricciones, y cuando luego uno se plantea cambiar, ahí viene el problema. Entonces, abrimos siempre ese debate de si se quiere enfocar la herramienta como personalizable desde el principio o apoyada en una solución muy estándar. Luego, preguntas internas. ¿Qué uso le vamos a dar a nuestras herramientas? ¿Dónde van a impactar más positivamente en agilizar procesos o operaciones? Fijaos la cantidad de cosas, casos de uso, funcionalidades que hemos visto en este webinar. Esto puede ser una locura implementarlo todo de golpe en una empresa. Por eso siempre aconsejamos analizar qué ámbitos impactan más en nuestro negocio para comenzar con la digitalización de esos submódulos. Otra pregunta interna relevante es: ¿qué prioridad vamos a darle al proyecto de transformación digital? ¿Tenemos tiempo para hacer ese setup y puesta en marcha? ¿Tenemos tiempo para la formación? Es muy relevante contar con una prioridad para este tipo de proyectos. Interesante saber también si tenemos todas las funciones de la empresa asumidas internamente o si somos esclavos de un recurso. Por ejemplo, pues nos llegan clientes del sector de la automoción, de la industria del metal, que nos dicen: es que compré un ERP hace 10 años y es que resulta que no puedo sacarle información, no puedo tal. Bueno, pues siempre hay maneras de hacerlo. Se trabaja con los departamentos de unos y otros, y a través de las APIs, a través de los protocolos de envío tipo batch, a través de las importaciones, exportaciones Excel, hay maneras de solucionar ese tipo de problemas. Luego, es la primera vez que nos paramos a pensar en definir los protocolos y los procesos internos de la empresa, o los tengo definidos y claros. Lo digo porque muchas veces hay que responder a la pregunta: ¿necesito solo la herramienta o necesito cierto apoyo de consultoría, ¿no? Es interesante que pensemos un poco en esta parte. Otra pregunta relevante: ¿cómo recogemos actualmente la información de clientes y recursos de la empresa? ¿Es una información fácil de exportar si ya tenemos herramientas? Aquí siempre solemos decir que después de los cambios que hubo en el reglamento de protección de datos, tenéis que saber todos que aparte de los típicos derechos que hubo de acceso, rectificación, cancelación y oposición, los tradicionales ARCO, se introdujeron 2 derechos adicionales, 2 o 3 más, pero uno de ellos fue el derecho a la portabilidad. Esto quiere decir que todas las empresas tenemos derecho a que el proveedor de tecnología donde tenemos alojados nuestros datos nos pueda trasladar la información en un formato que sea importable en otra nueva plataforma. Y eso es interesante que lo sepáis, porque todos los proveedores que ofrecen este tipo de recursos tienen que estar preparados para que vuestros datos de clientes sean exportables. Interesante también que preguntéis internamente quiénes van a utilizar la tecnología CRM o ERP dentro de la empresa. ¿Están acostumbrados al empleo de herramientas digitales? Y la última pregunta: ¿cuánto tiempo y recursos ocupamos hoy en ese ciclo completo de atención al cliente, desde la captación de un lead hasta el cierre y facturación de una venta o incluso hasta la entrega de la mercancía? Un ejercicio interesante que me gustaría que hicieseis tras esta reunión es tratar de estimar cuánto tiempo dedicáis actualmente a todo el ciclo, a todo el proceso.
porque cuando uno valora qué importe representa un proyecto de digitalización, pues es interesante compararlo con el importe de no hacerlo. Y así vamos a sacar inmediatamente cuál es la mayor motivación a la integración de un CRM o de un ERP en nuestra empresa. Dicho esto, una vez que hacemos ese estudio interno, ese análisis interno, lo siguiente interesante para hacer sería el análisis externo. Es decir, qué factores técnicos hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar un CRM o un ERP. Bueno, pues lo primero es el decidir sobre el formato de distribución o instalación. ¿Quiero un software instalable en un ordenador o quiero una solución software as a service? Es decir, basada en que tengo un usuario y una contraseña. Otro elemento a tener en cuenta es qué protocolos y garantías en materia de protección de datos va a tener ese proveedor de CRM y ERP, porque vamos a responder como empresarios del tratamiento a esa información, a esos datos personales. Por lo tanto, preguntémonos si el proveedor que estamos por seleccionar es RGPD compliance, es decir, si tiene servidores en espacio económico europeo. Preguntémonos también qué número de usuarios y qué arquitectura de usuario y de acceso a módulos queremos integrar dentro de la compañía. Miremos bien qué limitaciones técnicas tiene cada versión de las licencias de software, porque muchas de ellas las paquetizan por número de usuarios, por número de registros, por número de llamadas a la API, por número de envíos. No nos vayamos a quedar cortos, normalmente se suele ofrecer una versión básica, otra premium y otra enterprise, o viceversa, básica, profesional y enterprise. Luego, miremos también si ese ERP o CRM permite la integración con aplicaciones de terceros, por ejemplo, con los couriers de transporte, con el banco, con los proveedores de telecomunicaciones para poder lanzar SMS, WhatsApps o lanzar llamadas telefónicas. Asegurémonos de que tiene versión multidioma, que trabaja en multidivisa para poder atender a clientes internacionales. Analicemos el presupuesto disponible considerando la tecnología, pero no solo la tecnología implicada, sino también el soporte, la formación, la integración o la consultoría que pueda haber detrás de un proyecto de transformación digital. Miremos si el software está sometido al Plan General Contable Español, si es compatible con la normativa de presentación de impuestos en la agencia tributaria. Miremos bien si vamos a poder acceder a usuarios invitados fuera de la organización. Estudiemos los términos de nivel de servicio, es decir, nos vamos a casar con un proveedor que en caso de una duda crítica nos va a atender dentro de 2 días, dentro de 3 días, vamos a poder tener un soporte 24 horas. Evaluemos el tamaño necesario para alojar datos. Si estamos pensando en integrar un sistema de ficheros integrado con el ERP, asegurémonos que vamos a poder almacenar todos los gigas o megas, más bien gigas obviamente, de información de nuestra empresa. Asegurémonos que la interfaz de entrada de registros en el CRM sea sencilla, que se pueda hacer las cosas fáciles para las personas que tengan que manejar el CRM. Nos aseguramos que la información sea portable, como os he dicho, es un propio derecho de las empresas. Y un elemento importante a tener en cuenta es que el CRM nos permita personalizar campos, reglas, sin una necesidad muy grande de código o programación, porque si para cambiar una opción en un elemento de un formulario vamos a tener que invertir en una programación personalizada y heredar un coste de ingeniería, no es lo más acertado. Sí que comparto que sería bueno que en caso de que pensemos en que el CRM vaya a escalar, que vayamos a necesitar funciones personalizadas, contar con el apoyo de alguna integradora que nos pueda acompañar en el proceso, pero no para cambiar el campo en una variable. Eso ya lo podemos hacer nosotros. Pero si hay que hacer una integración más compleja o tener cierto acompañamiento en el setup, pues es habitual que a nosotros, por ejemplo, nos contraten una bolsa de horas de acompañamiento y seguimiento inicial. ¿Cuáles son las dificultades o retos de integración que nos hemos encontrado habitualmente en este tipo de proyectos? Pues ocurren en el antes, en el durante y en el después. Siempre ocurren este tipo de dificultades. Las hemos resumido en estas. En el antes, pues nos podemos encontrar con personal que está habituado a trabajar con herramientas tradicionales y que entonces les cuesta mucho pasarse al entorno digital. O con stoppers internos, es decir, empleados que sienten que la tecnología puede venir a reemplazar su trabajo y entonces lo que hacen es dificultan el proceso de adopción de la herramienta porque no quieren perder el poder de la información o del acceso a la información que solo ellos tienen o de información de cliente. Para este tipo de stoppers, de limitaciones, lo que recomendamos es enfocar siempre el CRM como una herramienta para
ayudar a los empleados de la empresa, no para reemplazarlos. ¿Por qué? Porque cuanto más descarguemos la carga administrativa, más tiempo van a poder tener para tratar con el cliente y más vamos a poder escalar el negocio. Normalmente la implementación de un CRM no genera el efecto de reducción de plantilla, sino todo lo contrario, genera el efecto de aumento, porque entran muchas ventas, entran muchas más ventas, obviamente si se plantea un buen proyecto de transformación digital, y no hay ninguna necesidad de reemplazar personal, simplemente que el esfuerzo del día a día de esas personas, que incluso es positivo para ellos, deja de ser el picar números en un ordenador, ¿no? Pasa a ser algo más de valor añadido. También podemos tener como resistencia la limitación del tiempo del equipo responsable de integrar la herramienta a nivel de gerencia o a nivel de management, y en esos casos al final el cómo se resuelve esa limitación es sencillamente poniendo en valor dos cosas. El coste económico de no hacerlo, que una vez que el responsable de un departamento comercial o de un gerente de una empresa evalúa cuánto le está costando no hacer esto de manera sistematizada, inmediatamente encuentra el tiempo y inmediatamente encuentra el presupuesto para integrar un CRM o un ERP. Y eso, ese stopper también pues es una resistencia fácil de vencer cuando se explica bien cuáles son los beneficios. Luego, durante el proceso de transformación digital nos podemos encontrar con equipo con reticencias a documentar interacciones por cliente, porque puede resultar incómodo tener 1000 campos en un formulario de CRM para poner 1000 datos de un posible cliente. Pues oye, hagámoslo sencillo, pidámoslos de manera progresiva, no todos desde el principio, si luego ese cliente no va a acabar en nada. Y proveedores o socios que se tienen que adaptar al cambio de protocolo de trabajo, es decir, nuestro proveedor a lo mejor recibía las órdenes de compra de nuestra compañía por teléfono, bueno, pues ahora pasa a recibirlas en un correo electrónico. Seguro que encuentra el valor añadido de hacerlo también porque queda documentado por escrito. Podemos conseguir ese tipo de alicientes siempre. ¿Y problemas después? Pues empleados con dudas frecuentes sobre el uso de la herramienta o nuevos empleados que llegan a la empresa y no saben usar el CRM o el ERP. Para eso recomendamos documentar mediante videotutoriales todos los pasos. Y errores humanos o técnicos, borrado o alteración de registros, brechas de seguridad, ¿cómo resolverlos? Pues aplicando una política de backups frecuentes, de copias de seguridad dentro de nuestra empresa. Por último, requerimientos sobre cambios en la plataforma. ¿Qué pasa si hoy tengo un sistema CRM-RP que ya lo tengo al 100%, pero mañana quiero integrar algo? Bueno, ese requerimiento adicional o de mejoras siempre se subsana pues aliándote con un partner oficial de la herramienta. Nosotros llevamos 7 años como partner oficial de Zoho, que pueda dimensionar pues una bolsa de horas de acompañamiento o un servicio mensual, lo que se considera en este caso suele haber en muchos tipos, para no sentirnos solos en el proceso y que tengamos un interlocutor local que nos apoye cuando haya que resolver una duda o cuando queramos integrar nuevas funcionalidades sobre la herramienta. Ventajas, en resumen, de trabajar con un CRM. Vamos a reducir el tiempo dedicado al back office en esas consultas internas, tenemos un acceso inmediato a la información, además desde cualquier lugar, ayudamos a que el equipo sea más eficiente, generamos un activo de información dentro de la empresa que antes era un intangible que no estaba localizado en ningún sitio, estaba localizado en la suma de los diferentes empleados y clientes. Con un CRM vamos a poder sistematizar protocolos para que toda la empresa tenga el mismo modo de operar, vamos a poder sincronizarnos con aplicaciones y servicios de terceros y vamos a multiplicar las capacidades de nuestro equipo. ¿Y beneficios de adoptar un ERP? Vamos a reducir el tiempo dedicado a generar presupuestos y facturas, sin contradecir la seguridad jurídica que pueda implicar ello. Es decir, que si le damos a nuestro personal facturas y presupuestos con plantillas, con el típico apartado al pie, con los términos y condiciones específicos, por mucha libertad que le damos al equipo para generar ese presupuesto, tenemos el respaldo de que se está haciendo de acuerdo a un protocolo y a un compliance legal y normativo de la empresa. Le damos autonomía a nuestro equipo comercial para generar esas órdenes de venta, presupuestos, lo que nos da dinamismo frente al cliente. Y es que si no lo hacemos nosotros, lamentablemente lo va a hacer nuestro competidor. Esto es una cruda realidad. Hoy por hoy ya son muchas las empresas que están haciendo migración hacia CRM y tienen una velocidad de crucero ya en sus procesos. Entonces, pues es el momento de decidir pues cuándo sumarnos a este barco de la digitalización. La integración en el banco nos va a permitir conciliación automática de cobros y pagos, reduciendo tiempos en el equipo de administración. Vamos a poder dar mucha visibilidad del estado de las entregas sin necesidad de irnos a proveedores de logística
y estar cambiando desde ERP a proveedores de logística si estamos integrados con ellos. Vamos a poder sincronizar precios y niveles de stock en todos nuestros canales de venta y vamos, en fin, y a la postre, a desarrollar una metodología de trabajo y una organización muy eficiente en nuestra empresa. Por último, no quería terminar la presentación sin dar las pinceladas principales de 2 bloques de ayudas a la transformación digital que tenemos localizadas. Una de ellas es el marco global que tiene Red.es y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que está previsto que se cuelgue en este enlace del portal Acelera Pyme. No obstante, vais a tener, aunque veáis aquí estos enlaces, vais a tener disponible, me ofrezco a pasaros la presentación o bien directamente o a través de Frem, para que podáis tener la posibilidad de pinchar en cada uno de estos enlaces y ver el detalle de las ayudas. El programa de Acelera Pyme, básicamente, que está desarrollando el Ministerio, tiene como propósito, ha perfilado una agenda que llama Plan de Digitalización de las Pymes 2021-2025, con el objetivo de ayudar a pymes y autónomos en todo el proceso de digitalización de empresa y negocio, ofreciendo pues, subvenciones para cubrir los costes de la digitalización, que vienen financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los famosos fondos FEDER que están en boca de todos en las noticias del día a día. Este plan de digitalización está estructurado en 5 bloques: programa de capacitación de directivos y empleados, que son subvenciones para participar en cursos para mejorar las competencias digitales de empleados y de directivos. Programa Agentes del Cambio, que va a venir a subvencionar la contratación de expertos en transformación digital durante al menos 6 meses. Programas Bonos de Conectividad, que son subvenciones para acceder a pues todo aquello que necesite la empresa para la comunicación online con clientes o proveedores, o el trabajo o desempeño de sus funciones laborales en ese ámbito digital, que tiene un presupuesto de 50 millones de euros. El de Agentes del Cambio son 300 millones. El programa Protege tu Empresa va a ser subvenciones para proteger a la empresa de amenazas de ciberseguridad y va a ser desarrollado junto con el INCIBE y tiene un presupuesto de 42 millones de euros. Y el programa Digital Toolkit, que son paquetes de servicios para la transformación digital de la empresa en los ámbitos del marketing digital, comercio electrónico y aplicaciones, que son 30.000 millones de euros y tiene una previsión de impacto en estos 3 años, bueno, del 2021 a 2023. Estamos ya terminando de 2021, no terminan de aterrizarse las condiciones particulares de este programa 2021-2025. Estaros atentos a la web que he dado en la transparencia anterior porque debe de faltar poco ya para ello. Una previsión de impacto en 1.500.000 pymes y autónomos en este periodo. Pero no solo hemos hecho un análisis de posibles ayudas y financiaciones, en este caso son subvenciones a fondo perdido, aunque los términos y condiciones particulares se detallarán una a una en las próximas semanas o meses, sino que también hemos hecho el estudio de las posibilidades que tenéis a nivel local, ¿no? El Instituto de Fomento de Murcia, que también tendréis aquí en la presentación este enlace, tiene una plataforma en la que vais viendo las diferentes ayudas que tenéis y vais viendo pues, cuál es el plazo de resolución de terminación de cada una de ellas y veis las condiciones que tienen cada una de ellas. Yo me he fijado de todas ellas, por poner un ejemplo en esta presentación, en la que creo que mejor recoge las necesidades de financiación de un proyecto de CRM y RPs, que es esta que vemos aquí, el Cheque TIC 2021, lo único que acaba en 11 días, hasta el 8 de noviembre, que a modo de resumen, básicamente lo que permite es incentivar a las pymes cuya actividad objeto del proyecto se localice en la región de Murcia para la contratación de servicios avanzados de asesoramiento y asistencia técnica en el ámbito de las TIC. Yo he puesto aquí los 4 subbloques que creo que mejor representan lo que hemos visto en el webinar de hoy y que son objeto de la subvención: implantación de herramientas de Business Process Management, implantación de CRMs, implantación de Business Intelligence, que son esos dashboards de representación de la información y KPIs claves de la empresa, y el TIC 110, implantación de herramientas específicas para la gestión de la logística interna de la empresa, que son fundamentalmente pues, los RPs. El importe subvencionable son proyectos entre 7.000 y 10.000 euros dependiendo de la categoría del módulo, o de la categoría del módulo, perdón, pero la empresa beneficiaria debe
aportar el 25% del proyecto. Es decir, que en el mejor de los casos, si optamos un proyecto de 10.000 euros, la empresa tendría que poner el 25% de esa cantidad, 2.500, y el máximo cheque que podría tener de parte de la administración sería 7.500 euros. Condiciones interesantes, pues no haber iniciado el proyecto todavía, no haber recibido una ayuda de minimis. De minimis quiere decir que en el conjunto de los 2 ejercicios fiscales anteriores la empresa no haya recibido 200.000 euros en suma por subvenciones o financiaciones públicas anteriores, que el número de empleados sea igual o superior a 3 y que exista cierta solvencia técnica y administrativa tanto por la empresa adjudicataria como por el proveedor que va a prestar el servicio. No obstante, aquí nos gusta siempre recalcar que no recomendamos jamás fundamentar un proyecto de transformación digital basado en las subvenciones. Al final, el beneficio per se de un proyecto de transformación digital está en el aumento de ventas y hay que pagarlo el proyecto con los nuevos clientes. Tiene sentido hacerlo así, no con las subvenciones, porque las subvenciones en casos como este que estamos viendo, se sabe antes de iniciar el proyecto, pero hay otros casos en los que son con carácter retroactivo, es decir, tú haces el proyecto y luego, una vez facturado por el proveedor y pagado al proveedor, solicitas la subvención. Pero en uno y otro caso hablamos de subvenciones que se tienen que perfilar como una ayuda más, pero no como el driver principal o el motivo de lanzar el proyecto de digitalización. No obstante, como decía, tenéis los 2 enlaces a los 2 ejemplos que hemos dado aquí en esta presentación que compartiré con vosotros. Y nada, y os agradezco muchísimo la atención que habéis tenido a la videoconferencia. Recordaros que podéis contactar con nosotros en aceleratecon1rp.com o en info@aceleratecon1rp.com. Dejo aquí mi LinkedIn por si preferéis conectar con esa red social. Y recordaros que está disponible esa demo por 30 días para vosotros gratis en este enlace que tenéis aquí, aceleratecon1rp.com/demo webinar. Y sin más, voy a transferir ya la sesión a nuestros compañeros y dejo de compartir la pantalla. Pues, Alberto, muchas gracias. Vamos a dar un par de minutos por si alguien quiere a través del chat hacer alguna pregunta, De acuerdo. aunque has sido muy, muy didáctico y muy claro en todos los aspectos que ibas a tratar hoy, ¿no? Incluido pues las ayudas, el repaso que has dado a las ayudas que hay a nivel regional. Yo sí que quería recordar que bueno, que somos Oficina Acelera Pyme, que para el tema de asesoramiento en materia de ayuda también pueden contactar con nosotros y, y bueno, pues en caso de necesitar profesionales, en este caso entiendo por eso que pueden contactar directamente con vosotros. Para cualquier otro tema, pues nosotros contamos con una red de colaboradores, como el caso de Alberto y su empresa, y os podemos también indicar y dirigir a ellos. Y bueno, vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta. Y si no, pues pueden hacer las preguntas con el contacto. ¿Puedes recordar tus datos de contacto? Sí, lo voy a volver a poner aquí en la pantalla para que si alguien quiere tomar nota de ello, aquí estaría. ¿Se ve ahora el monitor? Sí, perfecto. Sí, se ve bien. Se ve bien. Ahí estaría el correo electrónico, nuestra página web y la URL para la prueba de la herramienta de Zoho por si queréis cacharrear con ella y sacarle el máximo partido. Muy bien. Tenemos una pregunta. Dice, si Adelante. venimos de otro CRM o nos adaptamos a este, ¿es sencillo importar y exportar los datos? Sí, es muy sencillo. Básicamente lo que tendríais que hacer sería ir a vuestro CRM, generar un fichero de importación en formato Excel, por ejemplo, o CSV, y luego en una herramienta como Zoho hay una opción que es importar datos y se carga ese archivo
ese archivo tiene que tener distintas columnas con las distintas variables de vuestro actual CRM y en Zoho se le dice, pues esta columna con este nombre de etiqueta corresponde al campo de ciudad, este campo de teléfono corresponde con el de teléfono, hace ese matching, se carga y listo, y ya está la información. Obviamente luego si hay ciertas personalizaciones como flujos de trabajo o automatizaciones que se hayan programado en el anterior CRM, eso sí que habría que personalizarlo en el nuevo CRM. O, por ejemplo, plantillas de correo electrónico. Si una plantilla de correo electrónico se había utilizado en el CRM anterior, habría que reproducirla en el CRM nuevo. Pero lo que son sí el núcleo de la información sí que es exportable e importable. Comenta también que hay muchos datos delicados en esta herramienta, recursos humanos, datos económicos, etcétera. Supone que habrá reglas de acceso. ¿Son programables? Correcto, efectivamente, podemos tener un usuario dentro de la organización que tenga visibilidad de cierta parte de la información y otros usuarios que tengan visibilidad de otros elementos. Eso se programa dentro de Zoho en un módulo que se llama gestión de permisos de usuario. Entonces es tan sencillo como irle dando permisos de ver o no ver ciertos bloques de información. Porque, Alberto, yo la pregunta, a mí me surgen dos dudas principalmente. Una, el tamaño de las empresas, si de alguna manera influye a la hora de implantar, porque sí que es verdad que cada empresa pues tiene su sistema, ¿no? Aunque sea grande o pequeña, tiene su pequeño ERP ahí para gestión de determinadas áreas. Pero, ¿hay alguna limitación a la hora? Porque a lo mejor una empresa muy, muy pequeña, pues quizá no le merezca la pena. Tú has hablado ahí de un análisis interno que hay que hacer previo, pero también es complicado si no se cuenta a lo mejor con profesionales, saber exactamente por dónde empiezo. Claro, a ver, yo no comparto el que por el hecho de ser pequeña no tenga el mismo sentido aplicar el CRM, porque en muchos casos ocurre que cuando precisamente se es pequeño, el tiempo vas hasta arriba y no sabes cómo gestionarlo. Y entonces, tiempo que dedicas como socio pequeño de una empresa o como dos, tres socios a estar picando un presupuesto es tiempo que no estás hablando con un cliente para cerrar una nueva venta. Entonces, todo lo que puedas sistematizar la parte mecánica, si eres una empresa pequeña te ayuda muchísimo, pero es verdad que dices, vale, ¿por dónde empiezo? Entonces, en esos casos lo que yo hago siempre es la reflexión de qué es lo que más va a impactar a tu negocio cuando tengas el módulo integrado o qué módulo dentro de una suite de RP CRM completa es el que te va a generar un mejor resultado. Cuando eres pequeño lo que normalmente suele ser es el CRM, porque son empresas que lo que les interesa es tener ventas y crecer. Y luego ya cuando crecen le puede interesar la parte del RP para organizar los recursos humanos de la empresa. Pero al principio, siendo pequeños, el CRM es el módulo que más se suele demandar. Y yo os recomiendo en esos casos empezar por ese CRM, empezar a personalizar los campos del formulario de una ficha de posible cliente, y ya esa mera personalización de los campos de una ficha de cliente ya te permite tener toda tu base de datos de posibles clientes con la capacidad de poner un filtro de los que cumplen este criterio, los que son de esta industria, los que me compraron el último día, o sea, hace tanto tiempo. Y es una ayuda ya tremenda en cuanto a capacidad de comunicación. Y un segundo elemento que en una empresa pequeñita no podría faltar en los primeros pasos de un CRM es programarte las reglas y recordatorios. Por ejemplo, es súper útil para una empresa pequeña que cuando lances un presupuesto, automáticamente te programes un aviso para que el comercial que ha enviado ese presupuesto o el usuario del CRM que lo ha enviado reciba un email pasado, por ejemplo, 3 días para que llame a la persona destinataria. Porque cuando nos metemos en el día a día del trabajo como empresas pequeñas es que es muy complicado acordarse de, a ver, espérate, qué presupuesto mandé hace cuánto. Y estas ideas que digo ahora serían las que yo empezaría a aplicar en una empresa más pequeña. Eh, Comentan aquí que se nos había quedado entre las cosas que preguntaban, si se pueden enviar correos masivos a nuestros clientes. Venía a raíz de la pregunta que habían hecho antes. Sí, correcto. Se pueden enviar correos electrónicos masivos a clientes, tanto desde Zoho CRM como desde Zoho Campaigns.
desde uno o desde otro, lo que se hace es decir, en la lista de posibles clientes se selecciona el subconjunto de posibles clientes a los que se quiera mandar, que pueden ser la totalidad de los clientes de la empresa o un subconjunto de, por ejemplo, clientes ubicados en la zona de, no sé, de Murcia, o clientes ubicados en la zona de Madrid o de Barcelona, y decir, pues voy a hacer una comunicación específica a los de Murcia. Y entonces, con un solo botón se seleccionan todos ellos, se le dice enviar correo electrónico, se selecciona la plantilla que ya previamente está cargada en el sistema y se lanza. Vale. Bueno, la última pregunta que veo aquí, si no escribe nadie más, comentan desde la empresa Liserinos, bueno, que han llegado tarde y que si la vamos a colgar en internet. La presentación. Lo que es la jornada se está grabando y efectivamente la vamos a poner en la página de la oficina Acelera Pyme. Entonces, pues bueno, que no tengáis ningún problema. De todas maneras, si por lo que sea no la encontráis, podéis mandarnos un correo electrónico y os la enviaríamos particularmente. Sí, efectivamente. Si alguien aparte del vídeo quiere tenerla físicamente, yo, Manuel, te puedo mandar a ti la presentación y que la mandes a ellos, o si ellos contactan con nosotros, también se la podemos pasar. Sí, a mí pásamela porque nosotros la necesitamos, efecto de justificación y bueno, pues ya es lo que ellos consideren. Muy Vale. bien, pues Alberto, no hay más preguntas. Lo único que me queda es darte las gracias porque la presentación es verdad que ha sido súper interesante y muy bien explicada. Y nada más, si quieres decir tú algo. Nada, agradeceros también a vosotros por el espacio de tiempo y por el compromiso en la formación que estáis teniendo en materia de sensibilizar a las empresas sobre, pues, los puntos positivos de la digitalización. Y nada, pues en este proyecto de la digitalización de empresas estamos todos unidos con ese propósito común, y muchas gracias por habernos invitado como ponentes. Bueno, gracias a vosotros y gracias a todas las empresas que han asistido y aquí nos tienen para lo que necesiten. Nada, Un buen día. saludo a todos. Un saludo. Hasta Hasta luego. pronto.